sobre esta temática. Muy buenas tardes a todas las personas presentes y a quienes nos observan a través de Internet. El apreciado equipo de Fomento de la Música Nacional del Ministerio me ha solicitado presentar el día de hoy ante ustedes una breve introducción sobre las raíces históricas del derecho de autor. En primer lugar, me parece relevante que situemos la historia del derecho de autor y partamos distinguiéndolo de la historia del copyright o derecho de copia. Para comprender sus orígenes es necesario referirnos por una parte a la historia de Reino Unido y por otra a la de Estados Unidos. Luego me detendré en la historia del derecho de autor en Francia y en nuestro país. Próxima, por favor. El copyright de Reino Unido nace de la mano de las peculiaridades y de los problemas asociados a la reproducción de libros en formato físico. Ya en el año 1557, la impresión y venta de libros estaba regulada bajo un régimen de monopolio a favor del gremio de editores e impresores ingleses que se llamaba The Stationery Company. Esto se tradujo en que solo los miembros de esta organización estaban autorizados para reproducir libros que previamente habían sido autorizados por la corona inglesa. La doctrina afirma que la principal motivación de este mecanismo de protección era silenciar a la oposición política y religiosa que afectaba a la monarquía. A fines del siglo XVII, expira la última de estas licencias a favor del referido gremio y esto determinó el surgimiento de una nueva regulación. El año 1710 entra en vigencia el Estatuto de la Reina Ana, regulación que es considerada el primer antecedente a lo que entendemos por copyright en la actualidad. Este estatuto declara titular inicial del copyright al autor, algo novedoso para la época. Además, entrega a los autores el monopolio de sus obras creadas después de 1710 por un plazo de 14 años, renovables si el autor seguía vivo. En definitiva, la diferencia fundamental con el antiguo régimen es que para imprimir una obra se requiere la autorización del autor. Es importante notar que no se trata de un derecho sobre la obra creada, sino un derecho a imprimirla con exclusión del resto. Por otra parte, la regulación colonial del copyright en Estados Unidos es similar a la de Reino Unido, en el sentido de que también existía un monopolio para la impresión de textos literarios. Sin embargo, esto cambió con la ratificación de la nueva Constitución de Estados Unidos, pues esta norma contiene una cláusula de copyright que establece un derecho exclusivo a los autores e inventores sobre sus respectivos escritos y descubrimientos para asegurar dicha promoción. Además, en 1790 el Congreso de Estados Unidos promulga el Copyright Act, que se inspiraba en el Estatuto de la Reina Ana, estableciendo también un plazo de 14 años que recaía esta protección en libros, mapas y cartas. Próxima, por favor. Lo que les comentaba acerca de la situación que ocurría en la etapa previa a la dictación del Estatuto de la Reina Ana en Reino Unido es más o menos similar a lo que acontecía con la corona francesa, ya que ésta controlaba la industria de la edición. Esto se mantuvo vigente durante el inicio de la Revolución Francesa. Sin embargo, en 1791 el régimen de privilegios fue abolido y con la dictación de un decreto de ese mismo año, de 1791, se declara la libertad para el establecimiento de teatros y la interpretación de obras. Además, se otorga un derecho exclusivo a los autores para autorizar la interpretación o ejecución de sus obras por un plazo que duraba toda la vida del autor hasta 5 años tras su muerte. También se dicta otro decreto 2 años después, en 1793, que establece que los autores de las obras literarias, compositores musicales, pinturas, dibujos, tendrán un derecho exclusivo de vender y distribuir su trabajo. En este caso, el plazo se extendía por toda la vida del autor hasta 10 años tras su muerte. En definitiva, estas reglas y normativas vinculan al sujeto con su creación, extienden la aplicación no solo a obras impresas, recordemos libros, mapas, sino que incorporan a la música, a las obras de teatro, entre otras. Y este modelo se extendió por Europa, por ejemplo, recogiéndose la legislación alemana o la legislación española. Próxima, por favor. Bueno, vamos a seguir la presentación. Es un comparativo entre ambos sistemas legales en el fondo. Como pueden notar de lo anteriormente señalado, los sistemas de derecho de autor y copyright tienen diferencias.
El copyright busca proteger la obra regulando su explotación comercial, mientras que el derecho de autor se centra más bien en la persona del autor y su conexión con la obra intelectual. Las diferencias históricas entre ambos sistemas nos permiten entender mejor nuestra propia legislación sobre derechos de autor. Por ejemplo, y especialmente, hay una importante divergencia relativa a lo que se conoce como derechos morales. Mientras el sistema de derecho de autor otorga protección a los aspectos morales de la relación entre autor y obra, el sistema de copyright destaca el vínculo económico entre el creador y su obra, por lo que la protección de los derechos morales en ese sistema no es prioridad. Sobre este punto, vale la pena mencionar que a mediados del siglo XX se consagran los derechos morales en Francia, concibiéndolos como derechos irrenunciables, transmisibles y perpetuos. El sistema chileno es tributario de dicha tradición, por lo que nuestra ley actual reconoce, por ejemplo, el derecho de paternidad, de integridad, al inédito, entre otros. En cambio, en el sistema de copyright, a modo de ejemplo, podemos mencionar que recién, tras ratificar el convenio de Berna, Estados Unidos dictó una ley federal que regulaba derechos morales para artistas visuales en 1990. Pero cabe advertir que la tradición legal de Estados Unidos también difiere de la británica, ya que esta última extiende la aplicación de los derechos morales a otros tipos de obra. Ahí volvió. Otro punto de divergencia a destacar es la titularidad original de los derechos. Para el sistema de derecho de autor, el titular original de una obra protegida es la persona natural. En cambio, en el sistema de copyright, que permite que tanto personas naturales como jurídicas sean titulares originales del derecho. En materia de fijación de obras, el sistema de derecho de autor contempla que basta que la creación de la obra para que ésta se encuentre protegida legalmente. En cambio, bajo la regulación del copyright, para que la obra sea protegida, se requiere que exista una fijación en soporte material. Luego, en lo que respecta a la originalidad, en el caso del copyright, el requisito de originalidad se satisface con que la obra no sea una simple copia de una obra ya existente. Por su parte, en materia de derecho de autor, además de lo anterior, debe demostrarse que la obra es un trabajo creativo que refleja la individualidad de la personalidad del autor. Y con respecto a las formalidades, el derecho de autor otorga protección por el solo hecho de la creación de la obra. En cambio, antiguamente, tanto Reino Unido como Estados Unidos exigían registrar las obras para su protección legal. Eso fue eliminado en ambas legislaciones en virtud del principio de ausencia de formalidades que se consagró tras la revisión del convenio de Berna que se hizo en 1908, dado que ambos países ratificaron dicho convenio y eliminaron este requisito en 1911 Reino Unido y en 1989 Estados Unidos. Y en cuanto a los derechos conexos, que son aquellos conferidos a los artistas, intérpretes y ejecutantes, productor de fonograma y organismo de radiodifusión, el sistema de copyright no distingue entre derecho de autor y derechos conexos, en cambio el sistema de derecho de autor sí distingue entre nociones de derecho de autor y derechos conexos como categorías separadas. Por último, también se diferencian en lo relativo a las limitaciones al derecho de autor. El sistema de derecho de autor se caracteriza por contemplar un listado taxativo de excepciones y limitaciones que se traduce en que ciertas actividades pueden ser realizadas sin pedir autorización del autor o titular del derecho ni remunerarlo. Por ejemplo, que dice en relación con aspectos tales como obras adaptadas para personas con discapacidades o la facultad de citar un texto en un contexto educativo. Así, por ejemplo, nuestra Ley de Propiedad Intelectual actual tiene un catálogo de excepciones y limitaciones en el artículo 71, desde la letra A a la S, mientras que en el sistema de copyright hay que distinguir entre Estados Unidos y Reino Unido. En Estados Unidos existe una limitación general, que es la conocida como Fair Use, que tiene un carácter más flexible que un sistema taxativo de excepciones, mientras que Reino Unido contempla el Fair Dealing, que es similar al sistema de excepciones establecido en el derecho de autor. En resumen, históricamente, el paralelo entre ambos sistemas nos permite aproximarnos comparativamente a nuestra propia regulación de derecho de autor y comprender mejor sus características. Próxima, por favor. Y antes de concluir, quisiera referirme muy brevemente a algunos aspectos históricos del derecho de autor en nuestro país. En materia constitucional, el primer intento por regular el derecho de autor se encuentra en el proyecto de Constitución de 1826, cuyo artículo 43 entregaba al Congreso la facultad de dictar leyes generales para promover la ilustración, bienestar, riqueza nacional, fomentando la agricultura y la industria mercantil y fabril, ya sea por medio de privilegios a los autores e inventores.
Es importante destacar que esto no llegó a convertirse en derecho vigente. Luego, con la Constitución de 1833, en su artículo 152, se estableció que todo autor o inventor tendrá la propiedad exclusiva de su descubrimiento o producción por el tiempo que le concediera la ley, y si ésta exigiere su publicación, se dará al inventor la indemnización competente. Vemos acá que comienza a incorporarse el modelo de derecho de autor, el cual persiste hasta nuestros días en la Constitución vigente, modelo que también recogieron constituciones como la de Perú en 1828, Venezuela en 1830, Colombia en 1858, por mencionar algunas. Al año siguiente, en 1834, se publica la primera ley sobre protección literaria y artística, que establecía en su artículo 1 que los autores de todo género de escritos o de composiciones de música, de pintura, dibujos, escultura, en fin, aquellos a quienes pertenece la primera idea de una obra de literatura o de letras, tendrán el derecho exclusivo de vender, hacer vender o distribuir en Chile sus obras por medio de imprenta, biografía, molde o cualquier otro medio de reproducción o multiplicar copias. Para gozar de estos derechos era suficiente depositar 3 ejemplares de la obra en la Biblioteca de Santiago, y el artículo 2 indicaba que la protección duraba toda la vida del autor y que era transmisible a sus herederos. En 1925, la norma fue reemplazada por el decreto 345 y según este, para que el derecho de autor se materializara, era necesario inscribir la obra en la Biblioteca Nacional y depositar un ejemplar de la misma. Se reitera que consiste en un derecho exclusivo de distribuir, vender y aprovechar con fin de lucro la obra de la inteligencia. Y llegamos a 1970, que se publica la ley que actualmente nos rige, la ley 17.336, que se destaca por aspectos como la adquisición del derecho de autor por el solo hecho de la creación, sin necesidad de registro, el que entonces sirve como una presunción de titularidad, y además se establece un catálogo de derechos morales, se reconocen los derechos conexos de artistas, intérpretes y ejecutantes, se establecen las entidades de gestión colectiva, entre otras materias. Esta ley ha ido modificándose a lo largo del tiempo. Y aquí, con nuestra actual regulación, terminamos este pequeño recorrido histórico por el derecho de autor. Próxima, porfa. Con todo, quería, antes de finalizar, invitarlos a visitar nuestro sitio web cultura.gov.cl/derecho de autor, en el que podrán encontrar, por ejemplo, nuestra guía descargable, que actualmente estamos modificando para sacar una versión 2025, pero de momento tenemos esta subida totalmente gratuita para que la puedan leer y profundizar sobre esta área del derecho. Próxima. Y también quiero contarles que este viernes, 13 de junio a las 10 de la mañana, acá mismo en el auditorio del Palacio Pereira tendrá lugar el 5º seminario de Derechos de Autor, enfocado especialmente en la música. Lamentablemente los cupos para asistir de manera presencial se agotaron rápido, sin embargo disponemos de una modalidad híbrida, por lo que quienes deseen pueden conectarse a través de nuestro canal de YouTube del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Les agradezco por su tiempo y atención.